trabajo. Actualmente es médico laboral del Sanatorio Mapasi, Ibar y en Cerámica Rosario. Es médico auditor en el Mapasi Laboral y también en ART Swiss Medical. Es un gusto tenerlo hoy como docente en nuestra carrera. Como ven, tenemos una variada eh, vari- visiones y perspectivas distintas de dónde ver la medicina del trabajo, la clínica en salud de los trabajadores, en este caso la traumatología laboral. Ahí, Daniel, ahí volviste a está. entrar. Sí, 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 volví. Ahora Te sí. tengo que volver a ser coanfitrión, así Muy podés. bien. Ahí está, listo. Ahí está. Todo. Perfecto, Bueno, perfecto. hecha la presentación, Daniel, adelante. Ya leí Bueno, tu currículum, ya se lo muy comenté bien. a los alumnos. Tenemos 28, van a ir entrando, así que ade- Perfecto, adelante. perfecto, perfecto. Bueno, ante todo agradecerle al doctor Cohen que la invitación. Espero poder estar a la altura de- del curso, de la clase y bueno, les pido que cualquier cosa que no entiendan, por favor que me paren y me pregunten. No hay ningún problema. Como el doc le comentó, yo soy médico laboral, soy médico traumatólogo y trabajo en distintos lugares y un poco la idea era transmitirles mi experiencia, hablarles de lo que es la traumatología laboral y darle un pantallazo general de lo que realmente es lo que se trabaja y lo que se ve en el campo todos los días. Bueno, un poco mi, quería empezar, es un tema muy, muy amplio, un poco la idea para trabajarla y para que ustedes más o menos sepan, la medicina laboral en sí tiene varias funciones, principalmente, bueno, obviamente vigilar la salud de los trabajadores, las condiciones, el medio ambiente de trabajo, asesorar, capacitar, informar, eh, difundir todo lo que es en materia de salud y seguridad en el trabajo, seguir los accidentes, eh, ante digamos, los organismos responsables de lo que es la aseguradora de riesgo de trabajo, también brindar todo lo que es prestaciones, asegurarse de eso, justificar las licencias, certificar actitudes psicofísicas muchas veces, y una cosa no menor, que es participar de juntas médicas. Eh, ¿Qué tiene como función? Ver la capacidad laborativa, el horario que pueden cumplir los trabajadores, definir muchas veces, opinar si merece o no cambio de tarea, cambio de lugar de trabajo. Y muchas veces les va a pasar que ustedes van a encontrar que pueden no estar de acuerdo con un certificado médico que un colega pudo haber emitido en función de la evaluación del trabajador, de la evolución de su enfermedad, y muchas veces en determinadas ocasiones uno tiene que muchas veces emitir opinión. Quizás la empresa le puede pedir que diga si corresponde o no corresponde, quizás aparentemente puede ser una enfermedad un reposo muy prolongado para la patología que por ahí puede presentar el trabajador. En líneas generales, eso es todo lo que como médicos laborales es nuestra función. En algunas cosas vamos a trabajar más, en otras menos, pero así resumidamente, eso es todo nuestra función, la cual la podemos desempeñar. Esto es una cuestión que me pareció a mí importante determinarla porque ustedes pueden encontrarse en cualquiera de estos ámbitos. Estos son distintos escenarios donde ustedes pueden desarrollar su tarea. Pueden ser médicos laborales para una empresa,
pueden trabajar como médico laboral para un RT, pueden ser médicos laborales como perito oficial, como perito de parte también, pueden ser médicos laborales, ya sean asesorando o como consultores, pueden ser médicos laborales también auditores, pueden auditar determinadas cuestiones para determinadas RT y también pueden ser médicos laborales para la superintendencia. O sea, estos son todos los posibles escenarios donde ustedes pueden desarrollar sus funciones, ¿sí? Yo, a mí me parece importante, y a veces y me gusta transmitirlo también, que la medicina laboral muchas veces está como subvalorada, y me parece que muchas veces esa subvaloración es un poco responsabilidad nuestra. Entonces, de alguna forma nosotros lo que tenemos que hacer es, no les digo marketing, pero hacer notar en los lugares donde nos desempeñemos que nuestro trabajo es importante y que muchas veces podemos definir y podemos tomar decisiones importantes, ya sea para el lugar donde trabajemos. Y eso creo que es uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta. Yo voy a encarar lo que es traumatología laboral en función a mi experiencia, ¿sí? Yo les podría decir que estoy de los dos lados del mostrador. Yo estoy como médico laboral para una empresa y estoy también como médico auditor para una RT. Y muchas veces eso implica determinadas posiciones que no digo que son antagónicas, pero muchas veces implican también determinados conocimientos que por ahí nos exceden un poquitito a los médicos laborales. Eh, Tengo cierta ventaja por ser traumatólogo, que por ahí hay algunas cuestiones que me son más fáciles o de más fácil manejo, ya sean patologías, entender determinadas cuestiones que por ahí me ayudan un poco más. Pero bueno, es un poco la idea de que pueda explicarle y transmitirle un poco mi experiencia. Nosotros donde nos desempeñemos siempre vamos a trabajar sobre un marco normativo. Si ustedes, yo no les puedo explicar la cantidad de decretos y normas que tiene la superintendencia. Son infinitas, no se van a acordar nunca. Algunas son muy puntuales, otras no. Depende de dónde trabajen y qué tarea desempeñen. Van obviamente a darle más importancia a algunas y a otras no tanto. Yo como médico laboral y como médico por ahí auditor, yo tengo como referencia la ley 24557, la ley de riesgos de trabajo, y dos decretos fundamentales, el decreto 658 del año 96, donde se emitió todo lo que fue el listado de enfermedades profesionales y todas las actividades laborales que pueden generar esas enfermedades. Y en el 2014, a través del decreto 49, se agregaron 3 patologías que no estaban en el primer decreto, en el primer listado de enfermedades profesionales, que fueron las hernias inguinales, las varices y las hernias de disco. Con un pequeño detalle, que tanto las hernias inguinales, las varices y las hernias de disco se le agregó un factor que no la tenían el otro listado, que es el factor tiempo. Ya sean las hernias inguinales, las varices y las hernias de disco, se pone, después lo vamos a ver, pide que el empleado que esté denunciando esas patologías tienen que tener al menos 3 años de antigüedad en el puesto de trabajo, ¿sí? Cosa que la otra normativa no la tenía, por ende, sí, el factor tiempo se va a aplicar a estas 3 patologías, no a las otras. Bueno, un poco, creo que lo deben haber visto ya, quiero definir 2 cositas fundamentales, lo que es un accidente laboral y lo que es una enfermedad profesional. ¿Por qué? Ya sea en un trabajo, nosotros vamos a definir qué comportamiento vamos a tener frente a un trabajador. ¿Lo vamos a denunciar como un accidente o lo vamos a denunciar como una enfermedad? ¿Sí? Acuérdense de accidente laboral, hecho súbito y violento, ocurrido en el lugar
del trabajador donde trabaja, desempeña su tarea, ya sea por causa de la misma tarea o puede ser el famoso accidente in itinere, en el trayecto de ida y vuelta a su trabajo. Dice así: siempre que el damnificado no hubiera alterado dicho trayecto por causa ajena del trabajo. Esto es algo importante porque yo hasta el día de hoy veo que algunas ART rechazan determinados accidentes. Y si vos investigás y preguntás e interrogás al paciente, el paciente te va a decir que lo único que hizo fue el paciente dice, no, yo, un ejemplo les doy, yo paré a comprar bizcocho en la panadería. Y bueno, cuando salí, me caí arriba de la moto. Bueno, eso ya implica interrumpir el trayecto hacia el trabajo. Ténganlo en cuenta eso, porque al momento de que el paciente ingrese al RT, algunos auditores, algunos médicos, en el interrogatorio a esas cosas les dan bolilla, ¿sí? Y si conocen y saben un poco, lo va a informar y muchas veces esas cuestiones son pasibles de rechazo, ¿sí? Ténganlo en cuenta siempre eso. Y la enfermedad profesional es aquella producida por causa, ya sea del lugar, ¿sí? O de las tareas que desempeña, el tipo de tarea que desempeña, y, perdón, y dentro de las enfermedades profesionales ya sabemos, lo que le explicaba hoy, que existe un listado de enfermedades profesionales donde están todos los cuadros clínicos, la exposición y las actividades en las que suelen producirse esas enfermedades. También tengamos en cuenta lo que son los agentes de riesgo, los factores que ya pueden ser tanto del lugar del trabajo, tanto que pueden afectar a la persona, ya sea la temperatura, la humedad, la iluminación, la ventilación, ya sea ruido, sustancias químicas. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina o una atención al público que trabaja en una fundición, que está expuesto a temperatura, ¿no es cierto? Como así tampoco los que están expuestos a ruido, un docente que tiene sobrecarga de uso de la voz. Todas esas cuestiones son fundamentales al momento de aceptar o no una enfermedad profesional, ¿sí? Y nosotros como médicos de una empresa le tenemos que decir a la empresa qué tipo de denuncia debemos hacer, ya sea para ese trabajador, ¿no es cierto? Si es un accidente o una enfermedad. Esas cosas son fundamentales. Vamos, venimos bien hasta ahí, cualquier cosa me paran, me dicen, me preguntan si algo no entiendo o voy muy rápido o me pasé por alto algo, por favor me lo dicen y me paran. Esto que yo les voy a mostrar, cuando les hablé del listado de enfermedades profesionales, el listado es tremendo, o sea, es extensísimo. Tenemos sustancias químicas, tenemos agentes físicos, agentes térmicos, tenemos agentes biológicos. Es una inmensidad de cosas a las cuales los trabajadores están expuestos. Como el tema nuestro es traumatología laboral, yo directamente les voy a dar un pantallazo de lo que son las enfermedades profesionales. Este es el listado de enfermedades profesionales, pero solamente las que tienen que ver con la parte traumatológica. En el caso de vibraciones transmitidas entre bienes superiores por maquinarias y herramientas, esto es importante porque hay muchas patologías que uno, si no las revisa bien, si no las investiga, puede que el RT no esté informada y las rechace. Por eso es importante saber, sobre todo, qué tipos de tareas, ¿sí? Acá vamos a tener mucho lo que son aquellos trabajadores que trabajan, sobre todo muchos trabajadores viales o que están en empresas de construcciones muy grandes, que trabajan con herramienta y con maquinaria pesada. Eso ténganlo muy en cuenta también. Son importantes factores a tener en cuenta al momento de tener ese tipo de consideraciones. Eso, por favor, ténganlo en cuenta mucho ese tema. En el lado izquierdo, ustedes van a ver todas las afectaciones o afecciones osteoarticulares, ¿no es cierto? Y del lado derecho, todas las tareas que ese empleado tiene que realizar, ¿sí?
Si yo tengo un empleado que ingresa por ART o viene al consultorio de la empresa con alguna de las patologías de la columna de la izquierda, tengo que ver qué tipo de patología, qué tipo de tareas hace, como para ver si existe alguna relación causal, como para que esa persona tenga esa patología. ¿Sí? Existen en la vida real y en las patologías traumatológicas muchísimas lesiones que no tienen nada que ver con el trabajo, ¿sí? Y otras sí, por eso es importante que tengamos que definir esas cuestiones, ¿sí? Eso es fundamental. En el caso de lo que es ART, tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales. La RT son empresas privadas con fines de lucro, que están contratadas por los empleadores para asesorarlo en todo lo que sería prevención, riesgo de trabajo y en el caso de que tuviera un accidente, resarcir o indemnizar a esos trabajadores por la incapacidad que le quedara residual de la patología que tuvieron. ¿Sí? Y ahí le puse entre paréntesis lo que se llama la RT mutual. La RT mutual, hubo una época donde son ART, pero que no tienen fines de lucro. ¿Sí? Acá en Rosario, por ejemplo, nosotros tuvimos la RT de camioneros. La RT de camioneros, el sindicato de camioneros en su momento estructuró, se organizó para hacer una RT, duró poco tiempo, pero bueno, la idea justamente era que el mismo gremio, el mismo sindicato, oficiara las veces de ART. En Rosario, por ejemplo, en la parte municipal, la municipalidad de Rosario tiene su propia RT, ¿sí? No tiene fines de lucro, o sea, solamente está destinada a los trabajadores municipales y a los trabajadores públicos de lo que es la municipalidad de Rosario. Eso para explicar que muchas veces no todas las RT tienen la misma finalidad, ¿sí? Al tener la municipalidad, al tener sus propios hospitales y hospitales públicos y tener profesionales de toda índole, les permite acceder y adaptar, ¿no es cierto?, su recurso humano en este caso para poder armar una ART propia en el caso de lo que es la municipalidad, ¿sí? No se olviden que toda ART o toda RT mutual siempre que tiene que estar bajo la reglamentación de la superintendencia. No puede cualquiera armar una RT porque sí, porque tiene que cumplir determinados requisitos que son requisitos dados por la superintendencia. La otra figura que tenemos que tener en cuenta es la figura del autoasegurado. Es aquel empleado, ¿sí?, que no necesariamente se tiene que acoger a la normativa de una RT, sino puede contratar un autoseguro, o sea, un seguro de riesgo de trabajo, un seguro por accidentes personales, que tiene, a diferencia de lo que son las RT, tiene un monto limitado, ¿sí? Es muy común este uso cuando ustedes tienen que hacer algún trabajo en su casa, contratan un pintor, un albañil, mucha gente tiene como costumbre que ese empleado que viene, ¿sí?, contratarle un seguro pequeño, de montos muy bajos, como para cubrirse que si se accidenta en su casa, si tiene algún problema, cosa de evitar futuros reclamos en el caso de que los hubieran, ¿no es cierto? Y me quedaba como último aspecto importante el papel de lo que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ustedes siempre tienen que saber que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es el organismo que depende del Estado, ¿sí?, y que se encarga sobre todo de controlar que las ART cumplan, ¿sí?, con todo lo concerniente a prestaciones médicas, asistenciales y todo lo referente a los accidentes de trabajo de los empleados. Eso es fundamental. Además, tiene también una tarea preventiva, ¿sí?, porque permanentemente está determinando normas, está reglamentando cosas,
ya sea en el caso de, por ejemplo, lo van a ver cuando vean hipoacusia. La hipoacusia, para que sea de origen laboral, tiene que cumplir determinadas normas, ¿sí? Esas normas son precisamente dictadas por la superintendencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una uniformidad de criterios y que todos tengamos una misma vara, una misma normativa como para tener, para regirnos por eso, ¿sí? Promover y prevenir, obviamente, y conseguir ambientes laborales los sanos y seguros. Eso normalmente la superintendencia lo hace a través de la parte de higiene y seguridad y de la parte de medicina laboral. En ese sentido, a través de determinadas auditorías, las empresas tratan de cumplir con todo eso, ¿sí? Otra cosa importante es que si una RT o una empresa no cumple con determinadas normas, son pasibles de sanciones. Y hoy en día las sanciones son económicas y no son baratas, ¿sí? Así que eso es fundamental. Y otra cosa importante, que después la vamos a ver, que la superintendencia tiene lo que se llama comisiones médicas jurisdiccionales, que son las comisiones médicas que están en cada provincia, en cada ciudad, ¿sí? Sobre todo en las ciudades más grandes están las comisiones médicas, y está la comisión médica central. La comisión médica central es que en el caso que una comisión médica jurisdiccional pueda no omitir un determinado dictamen o la RT no esté de acuerdo, piden, ¿sí? Intervención de la Comisión Médica Central para que la Comisión Médica Central tome cartas en el asunto. Es como decirle los juzgados provinciales y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, un estilo, para un bueno, para que lo entiendan, esa un poco es la idea, ¿sí? Con respecto, volvemos un poquitito a lo que era el marco normativo, ya sea del decreto 658 del año 96, que era lo que le hablaba del listado de enfermedades profesionales, como el decreto nuevo del 2014, el 49-2014, tener en cuenta que si ustedes tienen una patología que no está en el decreto 658 del 96, ni tampoco fue agregada en el decreto 49 del 2014, esa enfermedad se llama enfermedad, o puede decirse que es una enfermedad no listada. Quiere decir que no está en la lista de enfermedades profesionales. Uno, ya sea como, puede ser como empleado o puede ser como empresa, sospecha que esa enfermedad que la persona, que el trabajador padece, no tiene relación, que tiene relación con el trabajo, pero no está ahí, ustedes pueden presentar ante comisión médica, ¿no es cierto?, esa patología y denunciarla como patología no listada, ¿sí? Hay que seguir unos determinados pasos, pero no necesariamente. O sea, yo lo que les quiero que les quede claro, que si no hay una patología que no esté en el listado de enfermedades profesionales, pero ustedes consideran que esa patología puede estar ocasionada por el trabajo que esa persona hace, tranquilamente pueden denunciarla. Obviamente tienen que avalar esa denuncia con todos los estudios y exámenes complementarios que puedan, ¿no es cierto? Incluso con fotos, con filmación en el puesto de trabajo para que vea la comisión médica qué tipo de trabajo hace esa persona, a ver si se la puede incluir, ¿no es cierto?, como una enfermedad dentro del listado de enfermedades profesionales. Hecho esta aclaración, recuerden que el ejemplo más claro de una enfermedad no listada, ¿no es cierto?, que fue declarada enfermedad profesional, fue el COVID, ¿sí? Era una enfermedad que no estaba en listado, porque era una enfermedad reciente, una patología reciente, y la superintendencia oportunamente la agregó al listado de enfermedades profesionales y fue considerada una enfermedad profesional hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, ¿venimos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta o algo por el estilo? Por favor, me avisan. ¿eh? Me piden la palabra y me avisan, por favor.
Con respecto a las vibraciones de cuerpo entero, esto es muy importante en aquellas personas que conducen vehículos pesados, por ejemplo, retroexcavadoras, máquinas viales muy grandes, se ve mucho en lo que son los camiones de la minería, que operan grúas, todo ese tipo de personas pueden ingresar a un RT o pueden denunciarse dos patologías que habitualmente no son tenidas en cuenta. Una es la espondiloartrosis de columna lumbar y la otra es la calcificación de los discos intervertebrales. Esas son cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta, que si el paciente, si el empleado bien ingresa con una resonancia que aparecen estas dos patologías, que pueden ser ya sea calcificación o espondiloartrosis. Espondiloartrosis es una palabra compuesta, espóndilo significa vértebra y artrosis, proceso degenerativo, ¿no es cierto? De la columna lumbar. Ustedes pueden tranquilamente decir que esa persona puede tener vibraciones en cuerpo entero y se puede denunciar como una enfermedad profesional, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Estas cosas las tienen que conocer porque ustedes tienen determinadas patologías y el empleado siempre le va a querer denunciar esto como algo laboral. Te van a decir, esto me pasó acá, yo cuando ingresé no lo tenía, ¿no es cierto? Y bueno, son las cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de tomar una decisión si lo va a denunciar o no lo va a denunciar. O por lo menos asesorar a la empresa, decir, mira, esta persona ya tiene esta patología. Yo tengo un empleado que tiene una espondiloartrosis de columna lumbar, tiene calcificados los discos intervertebrales, tiene, vamos a decirlo, por decirle, 55 años. Y yo, como médico laboral de esa empresa, tengo que sentar al de higiene y seguridad y tengo que sentar al de recursos humanos y decirle, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer con este empleado? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues ese empleado, si yo lo sigo subiendo a la máquina, y ese empleado va a estar con dolores, va a estar con molestia, va a vivir faltando y la idea sería justamente una de nuestras funciones, ¿cuáles son? La prevención, ¿no es cierto? Y evaluar si esa persona, con la patología que presenta y el trabajo que realiza, está en condiciones de hacerlo o no. Entonces, busquémosle la vuelta, eso siempre genera, vas a ver que hay empresas y empresas, hay empresas que te van a decir que no, y otras empresas que tienen cierta empatía, que te pueden decir, bueno, mira, vamos a bajarlo, vamos a ponerlo en otra tarea y no lo vamos a seguir exponiendo a esta persona a que siga con este tipo de trabajo que le va a perjudicar a futuro muchísimo. Seguimos, ahora vamos a la parte de extremidades superiores. Como les dije hoy, todo lo que es columna izquierda son las afecciones, ¿sí? Y columna derecha son todas las funciones que ese empleado tiene que cumplir, ¿sí? O tareas que tiene que desempeñar, como para yo poder relacionar la patología que tiene con el trabajo que hace, ¿sí? En el caso del hombro, y yo les puedo asegurar que como médico de la RT, hombro viene abajo en lo que es denuncia de enfermedades profesionales, viene abajo de columna, ¿sí? Viene columna y abajo hombro, ¿sí? Hay dos patologías, el hombro doloroso simple y el hombro anquilosado. Anquilosado quiere decir ese hombro que está congelado, que no se puede mover, que uno no lo puede estirar. Bueno, ese es un hombro anquilosado, ¿sí? Eh, Le comento el tema, lo que está entre paréntesis, dice tendinitis del manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores son 4 músculos y tendones que nos permiten la movilidad de todo lo que es el hombro, sobre todo el brazo, en lo que es la articulación compleja del hombro. El término tendinitis es así, es tendinitis. Ustedes van a ver, y no sé si les ha pasado, que van a recibir resonancias que en algunos lugares utilizan el término tendinosis, ¿sí? El término tendinitis y el término tendinosis hablan de cierto proceso evolutivo. Una tendinitis es un proceso agudo
Y una tendinosis es un proceso crónico que ya está tendiendo a la fibrosis. Aunque a ustedes les parezca mentira, si el término informado en la resonancia, otra cosa que también se los aconsejo si llegan a estar en una empresa o en una RT, pidan resonancia, no pidan ecografía en un hombro, ¿sí? Porque generalmente si les informan tendinosis, la RT dice no es tendinitis, es tendinosis, por ende no se cubre y te lo rechaza. Es así. Es un término, son dos letritas, bueno, pero te cambia todo el panorama en cuanto a proseguir con el tratamiento de un paciente que denunció una enfermedad, una patología de hombro, así es tan sencillo como eso. Tema codo, espondilitis, epicondilitis, perdón, epitrocleitis, el famoso codo tenista, codo golfista, es muy común en todos los empleados que realizan tareas manuales y repetitivas, muy común. Fíjense en la derecha, justamente dice trabajo que requiere movimientos repetitivos. Esto les comento, si ustedes están en una empresa, ustedes tienen que saber qué trabajo hace ese empleado para más o menos tener idea de qué tipo de agente de riesgo tiene como para encasillarlo, si es una enfermedad profesional o no, ¿sí? En el caso de la RT es mucho más fácil porque cuando uno está con una RT y te derivan un paciente con una denuncia por enfermedad profesional, lo que hace muchas veces es directamente la RT te dice está expuesto o no está expuesto al agente de riesgo que provoca la epicondilitis o la epitroclitis. Eso es muy sencillo. Higroma agudo de las sinoviales. El higroma es un término que no es muy común usado. Esa callosidad que aparece en los codos o en la rodilla, esas personas que trabajan mucho arrodillado, por ejemplo, los instaladores de piso, bueno, eso se llama higroma, ¿sí? Las sinoviales se van engrosando, se va haciendo una callosidad en esa zona y son generadores de mucho dolor, ¿sí? Ya sea, puede ser en las sinoviales de las zonas de apoyo del codo, puede ser en la rodilla también, que eso lo vamos a ir viendo más. Síndrome de compresión de nervio cubital, famoso problema que se da en la zona del codo. Más de uno de nosotros no hemos golpeado el codo y en determinado lugar pega un golpe eléctrico que sigue va hasta la mano. Bueno, por ahí viene el nervio cubital. El síndrome del pronador, síndrome cervicobraquial no son muy habituales y sí son habituales las tendinitis en tenosynovitis, muñeca y mano, el túnel carpiano, el síndrome de Guillain. Son todas patologías traumatológicas que pueden ser pasibles de denuncias por enfermedades profesionales. En el caso de la rodilla, como le explicaba, también los higromas, procesos de compresión del ciático poplito. El ciático poplito es un nervio que viene tributario, es satélite, digamos, del nervio ciático y pasa bien por la cabecita del peroné. Muchas veces en algunas personas que utilizan, trabajan mucho tiempo en cuclillas, ¿sí? O utilizan esas botas muy apretadas, puede generarle esos problemas también ahí. Después, en tema rodilla, son aquellos trabajos que son personas que suben y bajan muchas escaleras, ¿sí? Bueno, ahora no se ve tanto, pero los famosos basureros que vienen corriendo atrás del camión también son pasibles de patologías de tipo tendinosas. Y patologías del tendón de Aquiles, imagínense un trabajo que requiere mantener una posición prolongada en puntas de pie. Sí, la verdad que no es muy habitual, son patologías que prácticamente no son habituales, no son de verse habitualmente. ¿Se acuerdan cuando yo les decía qué tipo de tareas realiza la persona para tenerlas en cuenta? Bueno, cuando nosotros hablamos de enfermedades profesionales, tenemos que tener en cuenta los famosos agentes de riesgo. Los agentes de riesgo son todas aquellas funciones o tareas que la persona desempeña o desarrolla y que pueden provocarle alguna alteración, ¿sí? Fíjense en el gráfico de la izquierda, arriba, tenemos calor,
tenemos presión atmosférica aumentada, presión atmosférica por debajo de la normal. No se olviden que hay gente que trabaja en minas, hay gente que trabaja en cámaras, hay gente que trabaja en espacios confinados, tengan en cuenta esas cosas también. Posiciones forzadas, gestos repetitivos, posiciones ya sea del miembro superior, miembro inferior. Fíjense en el 80.006, sobrecarga del uso de la voz, típico en docentes, típico en telefonistas de call center, ¿sí? Son patologías que pueden llegar a estar presentes y que hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Más o menos en líneas generales. Aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué sería el aumento de la presión terminal? Son aquellos esfuerzos repetitivos que se hacen y tengan en cuenta ese, por ejemplo, factor de riesgo, el 80.009, el aumento de la presión abdominal puede desencadenar hernias, ¿sí? Entonces, si yo tengo una persona que tiene un factor de riesgo declarado en su mapa de riesgo que dice 80.009 y me aparece con una hernia inguinal, yo se lo tengo que aceptar, se lo tengo que dar por válido, porque justamente tiene un aumento de la presión abdominal que me puede desencadenar una hernia, ¿sí? Después seguimos. Aumento de la presión venosa en miembros inferiores, esas personas que están mucho tiempo de pie, ¿sí? Personal de vigilancia, que tiene una reducción disminuida de la movilidad, que están en espacios muy chiquitos, bueno, también hay que tenerlo en cuenta eso. Del lado derecho, arriba tenemos ruido, radiaciones ionizantes, radiaciones infrarrojas. Tengan en cuenta que hay gente que, yo trabajo en un sanatorio, tengo el técnico radiólogo, tengo que tener en cuenta eso. Todo lo que es rayo láser hoy en día en la industria metalúrgica, los oxicortes, se utilizan muchas este tipo de radiaciones que pueden generar alguna alteración en el trabajador, ¿sí? Y después, en el caso, bueno, el código triple cero no tiene ningún riesgo y generalmente, ¿cuáles son esos trabajadores que no tienen ningún riesgo? Generalmente son aquellos profesionales o personas que trabajan de tipo administrativo, que generalmente no atienden el teléfono, hacen tareas muchas veces de escritorio y no mucho más que eso. Hoy, como les explicaba, en la ley de 24557 del año 95 y por el decreto 658 se agregó el listado de enfermedades profesionales. En su momento, la enfermedad de espondiloartrosis de columna lumbar y calcificación de columna, en ese momento no estaban incluidas. Eso se fue agregando, se fue viendo, y tengan en cuenta el riesgo, es que el agente de riesgo 90.008 tiene que estar declarado en su mapa de riesgo para que sean consideradas esas patologías como patologías laborales. Si no está el agente de riesgo 90.008, no es una enfermedad profesional y la ART no se la va a considerar ni se la va a tratar. Otra cosa más que se agregó, lo que les explicaba, en el 2014, en el decreto 49, se agregó el anexo, las patologías de hernias discales lumbares, las patologías de varices y las patologías de hernia discal lumbosacra. Les digo hernia discal lumbosacra porque fíjense lo que habla este apartado. Dice así: entre las patologías de hernia discal lumbosacra se habla de una sola hernia. O sea, para que ustedes vean, y esto lo veo todos los días y las resonancias son muy claras al respecto, ustedes imagínense que para que una patología de columna sea considerada enfermedad profesional, una hernia de disco sea considerada profesional, tiene que cumplir estos requisitos. ¿Y cuáles son? Tiene que tener una sola hernia en el espacio L5-S1, ¿sí?
Y el resto de la columna tiene que estar impecable, o sea, impoluta. No puede tener deshidratación discal, no tiene que tener proceso degenerativo, no tiene que tener artrosis, no tiene que tener ninguna patología. O sea, imagínense, es prácticamente imposible, ¿sí? O sea, yo creo que ese decreto que se hizo entre gallo y medianoche del 2014, el 49 de 2014, la verdad que se hizo, se agregó esas patologías, pero se les puso tantas condiciones para que realmente sean consideradas que prácticamente es muy difícil que una patología de hernia sea aceptada. Sí, lo que veo muy seguido es que la patología discal, la RT te lo rechaza, el paciente va, reclama por superintendencia y lo que hace la superintendencia dictamina que sí, que se lo tiene que tratar. Pero ya es una cuestión de la comisión médica, o sea, tiene que intervenir la comisión médica jurisdiccional para que la RT lo trate. Generalmente, ¿qué hace la RT? Le da kinesiología. 15 sesiones de rehabilitación, evalúa cómo está el paciente, si el paciente está medianamente bien, le dan el alta y que siga por su obra social. Eso ténganlo en cuenta porque ya sea como médico de una empresa le puede pasar que el paciente fue y así como fue volvió, no le dieron bolilla, ustedes sienten que le tiran el problema a ustedes y bueno, lamentablemente más de una vez pasa y es muy común. Yo ahora, dicho esto, quiero de alguna forma hablar de lo que es lumbalgia, ¿sí? Lumbalgia es una de las patologías más comunes que ustedes van a encontrar, ya sea en el consultorio médico como si fuesen médico en una RT, les va a pasar exactamente lo mismo. Obviamente, si ustedes trabajan en una empresa metalúrgica, si trabajan en una empresa que tiene tareas muy pesadas, muy importantes, las van a tener. Si trabajan en un estudio jurídico o trabajan en un call center, esta patología no la van a tener, evidentemente. Tiene que ver, está muy relacionada con las tareas que desempeña la masa de empleados, si no, prácticamente eso no lo van a tener y ténganlo en cuenta. Como el término dice, lumbalgia, ¿sí? Es el dolor que está en la región lumbar. ¿Cómo delimitamos la región lumbar? Sería la parte inferior de la costilla y por debajo los glúteos, ¿sí? No tiene mucha importancia el término aguda, subaguda o crónica, pero uno por ahí lo tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de saber si es una hernia aguda, si sube más tiempo, no tiene mucha duración o no, uno puede de alguna indirectamente, obviamente, hasta no tener los estudios, uno no lo sabe, pero puede suponer o puede inferir de qué tipo de patología estamos hablando. Si es una patología muscular, si es una patología discal, ¿sí? Esas cosas muchas veces nos sirven, ¿sí? Si es un paciente que ya viene con antecedentes, son esos pacientes que vienen con dolores y nunca se hacen ver y bueno, generalmente tenemos que pensar que es algo discal, ¿sí? Son pacientes jóvenes que hacen un esfuerzo y demás, son hernias lumbalgias agudas que muchas veces no tienen gran trascendencia. Yo les quise hacer un listado. Yo les puedo asegurar que si vamos a los libros de traumatología y vemos causa de lumbalgia, no les miento, pero tiene que haber por lo menos más de 50 causas de lumbalgia. Yo les quiero poner las causas de lumbalgia más comunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas causas de lumbalgia ustedes las tienen que tener en cuenta porque no es bueno que ustedes no lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son graves y que uno no las puede dejar pasar. Por eso ustedes me van a escuchar a mí y yo ya lo tengo, a lo mejor estoy en una ciudad grande y estoy en un sanatorio que tiene una determinada complejidad y para mí es muy fácil pedir una resonancia. Quizás ustedes por ahí están en algunos lugares donde no tienen gran acceso a estudios de alta complejidad y se les complica un poco. Pero se los digo y hay que también
hacer un poco de docencia a las empresas que inviertan un poco y hagan los estudios que tienen que hacer, hagan las resonancias. Yo les pido siempre, si ustedes ante una lumbalgia, ustedes van a tener dos cositas fundamentales, dos temas a tener en cuenta, que tienen los estudios complementarios, siempre van a ser radiografía y resonancia, ¿sí? Traten lo posible. A ver, obviamente teniendo un criterio médico. Si yo tengo una persona que tiene una lumbalgia que en 48 horas se le pasó, no le está pidiendo una resonancia. Pero a los fines prácticos, yo tengo una persona que viene con una lumbalgia crónica, que cada 2 por 3 me está faltando, me falta 4 o 5 días, 2 o 3 veces en 2 meses, y yo a esa persona no ando con vueltas, se la pido yo directamente a la resonancia y lo obligo que vaya a un traumatólogo especialista que lo vea, obviamente, ¿sí? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Hay fracturas por compresión de columna, de tipo osteoporótica, nunca se olviden de que hay metástasis, ¿eh? Hay personas con metástasis que simulan una lumbalgia, nos comemos la curva, dejamos pasar las cosas, no pedimos los estudios y tenemos unos dolores de cabeza a futuro que son, la verdad que no se los deseo a nadie. Tengamos en cuenta las fracturas de huesos de columna también. Hay muchas fracturas de huesos de columna, no tanto lumbar, pero muchas veces cervical, en accidentes que uno no le da importancia. Hay muchas fracturas que en una radiografía no salen y que uno generalmente cuando pide la resonancia, que la pide muchas veces por protocolo, recién ahí aparecen. Ténganlo en cuenta también. Bueno, lo más común que van a ver, los espasmos musculares. Los espasmos musculares, le diría que es el 80% de las lumbalgias, son por espasmos musculares. Hernia de disco, también tenganlo en cuenta. Las hernias de disco, ustedes van a tener una sola forma de darse cuenta que es una hernia de disco. Por la clínica, que muchas veces la famosa ciatalgia, la lumbociatalgia, el dolor lumbar que se irradia a muslo, que en ese caso sería una cruralgia, puede ser a pierna, puede ser a pie, en todo el territorio del nervio ciático. Ustedes tienen altas chances de pensar que es una hernia de disco que está irritando la raíz del nervio ciático. La estenosis raquídea, la estenosis es el canal estrecho por donde baja la médula. Muchas veces la misma artrosis va achicando ese canal y puede provocarlo, ¿sí? Las curvaturas de la columna muchas veces, ya sea por una cifosis. La cifosis, acuérdense, el jorobado de Notre Dame era un cifótico, ¿sí? Acuérdense del jorobado y la cifosis, ¿sí? La escoliosis son las desviaciones laterales, que pueden ser una escoliosis a derecha, una escoliosis a izquierda, ¿sí? Pero la cifosis y el famoso jorobado, ¿sí? Son pequeños términos para tenerlo en cuenta, ¿sí? Después, ya sea también desgarros, contractura de los músculos o ligamentos que tiene la espalda, también puede provocar lumbalgia. Eso es lo que llamamos también específica, que son patologías propias de la columna que se pueden decir que provocan lumbalgia, ¿sí? Y después tenemos aquellas lumbalgias inespecíficas, que también no por eso son menores, que acuérdense, un aneurisma de aorta abdominal puede tranquilamente simular una lumbalgia, o puede ser una lumbalgia, pero la patología es otra. Patologías de tipo reumática, artritis, osteoartritis, artritis psoriática, artritis reumatoidea, muchas veces tienen afectación a nivel sacroilíaco, bien debajo en la parte sacroilíaca. Bueno, eso ténganlo en cuenta también. Lumbalgias recidivantes, lumbalgias crónicas, lumbalgias que no ceden con nada y que muchas veces uno no las estudia, tengan en cuenta osteomielitis, espondilodicitis. La osteomielitis, que es esa infección en el hueso, y la espondilodicitis, que es una infección que se da en el disco intervertebral, y abscesos retroperitoneales que en la zona lumbar son comunes, no parece, pero muchas veces se ven, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta. Por eso yo recalco y remarco mucho la necesidad de pedir resonancia. La resonancia hoy es un estudio que, si bien no es una placa, pero un estudio que está al alcance de la mayoría, o sea que
es una picardía no pedirlo, ¿sí? Bueno, patologías renales, cálculos, muchas veces alteraciones relacionadas con el embarazo, también tengámoslo en cuenta, ¿sí? Hoy en día esas cosas las podemos ver. Problemas de vesícula biliar, problemas de páncreas, acuérdense el páncreas nunca, no prácticamente no hace síntomas y cuando da síntomas ya es tarde, ¿sí? Porque la mayoría son patologías crónicas agresivas de páncreas. Eh, Problemas en órganos reproductores femeninos, endometriosis, quiste, esas cosas pueden provocar lumbalgia también, ¿sí? Y patologías que estén en la parte posterior de pelvis o articulación sacroiliaca también pueden dar o simular, o sea, ser causas de lumbalgia, pero no ser una patología en sí, producto de la columna. Bueno, esto me pareció muy gracioso. Un colega amigo me lo mandó y bueno, los que somos un poquito más viejos saben, no sé si seguirán vendiendo las merengadas, un poco para que a fines prácticos lo que es una columna alineada, tengan en cuenta lo que es una hernia de disco. Yo ahora se lo voy a mostrar muy bien con un video que está muy lindo, para que vean que es una hernia de disco, para que sepan que es una hernia de disco. Una protrusión, el término protrusión en las resonancias lo van a ver mucho, ¿sí? Esa, Muy bueno, sí, muy bueno. fíjense la protrusión. La protrusión es el disco se va deformando de un determinado lugar que va provocando que el disco vaya queriendo meterse en el conducto, ¿sí? Abramos la imaginación, obviamente. Y la famosa espondilolistesis. La espondilolistesis es cuando la vértebra, por estrés importante, se fractura y se empieza a desplazar. Fíjense arriba, la tapita, cómo se empieza a desplazar, cómo se empieza a mover. ¿Sí? Me pareció simpático traerla y mostrárselas. Esto que les voy a mostrar ahora es prácticamente lo más común en una lumbalgia, que es lo que generalmente vemos nosotros, lo más común en una lumbalgia. Quiero que vean el video, así más o menos yo se lo voy a ir matando, explicándole. Ahí hace la definición de lo que es la zona de la columna y ahí están todos los músculos más importantes anatómicamente hablando de lo que es la parte de columna lumbar, ¿sí? Esa parte son los músculos extensores de la columna que son los que generalmente son los más afectados. Ustedes no se olviden que la columna, si ustedes ven una persona de perfil, la columna se ubica en la parte posterior, ¿sí? En la parte anterior es todo abdomen, es todo intestino, es todo masa líquida y masa sólida y masa gaseosa. O sea, toda esa parte abdominal, si uno tiene una musculatura abdominal importante que sostenga y compense la función, estamos bárbaros, ¿sí? Muchos, en los cuales me incluyo, ya tenemos un abdomen prominente, así que hacemos que toda esa fuerza vaya hacia adelante, lo que le agregamos mucho más trabajo a la parte de los músculos de la parte posterior, lo que eso hace que trabajen muchísimo más y se contracturen y duelan muchísimo más. ¿Sí? Bueno, les sigo dando. Estamos los músculos flexores, los oblicuos, los músculos abdominales intervienen muchísimo. Fíjense lo que es la movilidad de la columna, ¿sí? La movilidad de la columna es importantísima para que, espere que a ver, esto anda cuando quiere, perdón, no, perdón, me fui para el otro lado, disculpe, acá está, perdón, ahora sí. Seguimos con el de hoy. Se ve perfecto, ¿eh? Sí, perdón. Espera que. Ahí.
Perdí acá, perdón, Bueno, seguimos un poquitito. Le voy a dar, no lo voy a parar porque veo que por ahí es muy pesado y por ahí no se maneja bien. Los músculos extensores posteriores, eso fundamental, ¿sí? Los músculos flexores que están adelante y la parte abdominal que forma parte de todo lo que contiene la columna. Es el movimiento de la columna. Fíjense la parte lumbar, qué movilidad tiene. La zona lumbar L4 y L5 es la famosa, y S1 es la famosa charnela le dicen bisagra, ¿sí? Que es donde generalmente se asientan la mayoría de las hernias de disco, porque es donde existe mayor movilidad, ¿sí? Es la zona muscular de mayor dolor. Por eso después cuando hablemos de tratamiento, para que ustedes vean qué es lo que generalmente se hace en estos casos. Fíjense toda la inervación que hay, la cantidad de ramos, fíjense la fasciculación, esa es una contractura muscular. La contractura muscular muchas veces tiene esos problemas, ¿no es cierto? Que provoca tanto dolor. Y la mayoría de las veces, para que lo tengan en cuenta, es solamente muscular y nada más que eso. Acuérdense la parte tensional y muscular. Por eso se le da mucho hincapié a la kinesiología, porque uno cuando relaja, trabaja la parte muscular y afloja, esto va como fluyendo, ¿sí? Entonces, dolor lumbar por distensión muscular es muy frecuente y por eso lo tenemos que tener en cuenta y por eso quería mostrarle más que todo eso. Y esto, para que a ver si perdón, lo pueden entender un poquitito. Ustedes imagínense una vértebra por encima de la otra, tienen que tener un núcleo fibroso alrededor y un núcleo pulposo interior, ¿sí? Así es un disco intervertebral, ¿sí? Tiene la función de amortiguar el movimiento de la columna, ¿sí? Ese disco, cuando tiene determinados movimientos y después de mucho tiempo, empieza a tener fisuras. Todas esas capas se van rompiendo y el contenido gelatinoso del interior empieza a querer salir. Y es ahí donde se forma la famosa hernia de disco. Ese disco deformado irrita la nariz nerviosa y esa irritación que provoca es justamente lo que desencadena o dispara el dolor de tipo ciático. Ese nervio grueso que ustedes ven ahí, que ese es el nervio ciático. Ahí se origina, es un nervio generalmente que viene por la parte posterior del muslo, ¿sí? Y es un nervio que va hasta la planta del pie. Por eso es tan importante el dolor y por eso para tener un parámetro para de cómo interpretarlo y a dónde apuntar el diagnóstico, ¿no es cierto? Justamente el dolor de tipo ciático, la famosa ciática o lumbociática o lumbalgia, son todos sinónimos. Así que esa es la hernia de disco. Se los quiero pasar de vuelta para que lo vean. Justamente, fíjense que es puntual el disco entre el L4 y L5, porque el de abajo es L5, S1. El L4, L5 es el disco más común que se hernia. Se deforma, se rompe. Imagínense, estos son los movimientos normales de una columna normal de una persona sana, ¿sí? Imagínense una persona obesa, sedentaria, con un abdomen importante. La columna, olvídense, no va a durar mucho. Lamentablemente es así. Por eso hacemos mucho hincapié en la parte de bajar de peso, de hacer actividad física. La actividad física tiene como función principal es fortalecer la parte de musculatura abdominal para descargarle un poco el trabajo a los músculos de la columna. Esa en realidad un poco es la explicación. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? Obviamente, el interrogatorio
el examen físico, el examen complementario, lo que le decía, radiografía, resonancia. Muchos piden electromiografía. La electromiografía, cuando uno ya tiene clínicamente un nervio ciático, un dolor ciático, muchas veces no hace falta. Pero algunos la piden porque una electromiografía en una lumbociatalgia, si esa electromiografía es positiva, cuando vamos a, les explico lo que es una electromiografía. La electromiografía mide la respuesta de un nervio ante un estímulo, ¿sí? Cada nervio, y de acuerdo al estímulo donde se haga, tiene una velocidad que se expresa en milisegundos. Si la respuesta de un nervio está enlentecida, o sea que si lo normal son 15 milisegundos y yo tengo 25 milisegundos, estoy hablando de que ese nervio en algún lugar o está comprimido o está irritado o está de alguna forma, por decirlo en criollo, trancado, ¿sí? Por ejemplo, el túnel carpiano, yo voy a tener que en el nervio mediano tengo un nervio enlentecido. ¿Por qué? Porque a la altura del túnel del carpo, el ligamento que forma el túnel del carpo que me está comprimiendo el nervio mediano, me está provocando que ese nervio esté enlentecido, ¿sí? Por eso los síntomas, las parestesias, el hormigueo, ¿sí? Sobre todo del cuarto, cara interna de tercer dedo, cuarto y quinto dedo. Llega al punto de llegar a tener pérdida de fuerza, ¿sí? Es un dolor muy típico el del túnel carpiano, un dolor que provoca generalmente de noche, ¿sí? Un dolor bastante incómodo. Bueno, le digo para el tema de las electromiografías. Y cuando en este caso la lumbociatalgia es aguda, es muy reciente, no llega a provocar un determinado movimiento o un determinado daño en el nervio, entonces te va a dar normal, ¿sí? Algunos lo toman como para, de alguna forma, determinar si es aguda o crónica, si es algo que fue en el trabajo o no. Bueno, y obviamente después vamos a la parte del tratamiento que quiero hacerle otro comentario. En el caso de interrogatorio, yo les puse 3 escenarios acá. El problema puede ser un problema del paciente. El paciente viene con un problema, te dice, doc, yo tengo una hernia de disco hace un montón de tiempo y voy a faltar porque me duele, ¿no es cierto? Bueno, el otro escenario que les doy es el del accidente laboral. Te dice, levanté una caja, ¿sí? Al levantar una caja me pegó un tirón, sentí un tirón y no me puedo mover, me duele, me duele, me duele. Eso lo podemos denunciar como enfermedad, como un accidente laboral. Y por último, la famosa enfermedad profesional. El tipo que me maneja el tipo que me maneja una máquina pesada, ¿sí? Puede ser una persona que trabaja en carga y descarga de camiones, ¿sí? Entonces, esa persona, si yo lo hago un estudio y le encuentro una patología lumbar entre la quinta lumbar y la primera sacra única, esa persona es pasible de ser denunciada como enfermedad profesional, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que determinar a eso y saber? Porque, digamos, si trabajo en una empresa, la empresa me va a preguntar, qué hacemos con este empleado? ¿Lo manejamos nosotros? ¿Lo denunciamos? ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces, si tenemos el estudio en la mano y nosotros sabemos que ese paciente va a andar mal y que la RT lo va a rechazar, no lo hagamos, no lo denunciemos porque va a empezar a bollar por todos lados y la verdad que no va a ser bueno. Muchas veces es bueno el interrogatorio para determinar, saber y qué conducta vamos a tomar. Importante lo que le decía, el tema de las radiografías. La radiografía es algo fabuloso que muchas veces ahora con la resonancia fue dejada de lado, pero ustedes tengan en cuenta que en un examen preocupacional, la ley a la empresa no le exige que haga una resonancia. La ley solamente le pide que le haga una radiografía. Y muchas veces una radiografía a mí me sirve. ¿Por qué? Fíjense, si ustedes
pueden ver un poquitito más detenidamente la radiografía inferior izquierda, ¿sí? Y en la inferior derecha, que son los perfiles de la columna. Fíjense en los espacios que hay, por ejemplo, entre L3, L4, tercera y cuarta lumbar. Fíjense el espacio, la luz que hay, que se ve negro, radiolúcido. El espacio que hay entre L4 y L5, también un espacio radiolúcido. Hay una pequeña superposición de la cresta ilíaca, pero que no hace. Y fíjense en el espacio L5-S1, está pinzado. En la inferior derecha, ahí se ve mejor. Yo tengo un pinzamiento ahí tengo las vértebras muy cerquita una de la otra. ¿Qué me hace pensar eso? Que acá hay una patología discal, ¿sí? Esto normalmente en un examen preocupacional, si está hecho en una empresa que se dedica a exámenes preocupacionales, te va a decir disminución del espacio L5-S1, ¿sí? Te va a dar te puede dar un acto C, ¿sí? Que es una patología que está y que no puede ser modificable, o directamente te puede decir, mira, tenés un apto o un no apto o un apto pendiente, ¿no es cierto? Donde te digan, mira, si esta persona va a manejar un camión, si esta persona va a palear, si esta persona va a ponerle, vamos a decir, descargar vagones en una cerealera, yo a este paciente te voy a decir, no lo ingreses. ¿Por qué? Y porque tiene una patología evidente y yo tranquilamente puedo pensar que es una patología lumbar, discal, y que esto a futuro, esta persona con el trabajo que va a hacer, me va a generar un ausentismo en la empresa seguramente. Pero si esta persona me dice que va a ser telefonista, no tengo ningún problema, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en los casos, puse unos casitos para que lo hagamos juntos a ver qué les parece. Los que les decía, tengo la resonancia, miren lo que me aparece en la resonancia. Protrusión discal L1, L2. Deshidratación del disco entre la cuarta y quinta lumbar. Dice presencia de ánulo protruyente, ¿vio? Cuando en la imagen que se rompía el disquito y empezaba a hacer esa pancita, bueno, ese es el famoso ánulo protruyente. Después informa, los cuerpos vertebrales son normales, se observan osteofitos marginales. Osteofito es cuando el hueso ya se empieza a degenerar, que empieza a deformarse un poquito y uno lo ve como los famosos piquitos del oro, parecen la vértebra se va como estilizando en los ángulos y va formando los pequeños osteofitos. Después aparecen las pequeñas hernias intraesponjosas de Smore. Cuando vean hernias intraesponjosas de Smore, las hernias de Smore son patologías crónicas de la columna. Cuando aparece una hernia de Smore, el disco que vimos hoy en el videíto, tiene tanta presión que el disco mismo se quiere meter adentro de los platillos vertebrales y va haciendo pequeños pocitos. Eso se llama hernia de Smore, ¿sí? Y después tenemos cambios degenerativos entre L4 y L5, ya estamos hablando un poco de artrosis, ¿sí? Y de L5, S1. Y otra cosita abajo de todo dice, se observa una imagen redondeada y punteza en el alerón sacro del lado izquierdo, ¿sí? Solamente se visualiza. Esa imagen redondeada en el alerón sacro, ustedes no saben qué es. Puede ser una metástasis, puede ser un quiste óseo simple, puede ser un osteocondroma, puede ser cualquier cosa. Ustedes ténganlo en cuenta. Esas cosas véanla y no lo alarmen, pero digan, che, mirá, tendrías que hacerte una tomografía, porque la tomografía ve mejor los huesos, ¿ve? Como para que el paciente esté atento y se ocupe. Otra cosita importante, este tratamiento es mi caballito de batalla que lo uso muchísimo, 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 me da muy buenos resultados, por lo menos para que el paciente se sienta mejor. El tratamiento que yo les hago, yo no es para que vuelvan a trabajar a las 48 horas. Yo quiero al paciente primero sacarle el dolor, porque es un dolor muy molesto e incluso a veces es invalidante. Así que yo trato en lo posible de manejarme de esa forma y de tratar de sacarle el dolor al paciente. A mí me dan muy buenos resultados los inyectables, ¿sí? Generalmente las asociaciones, diclofenac con un corticoide con vitamina B12, ¿sí?
Nunca uso menos de 3 y no uso más de 6. Generalmente los envases vienen por 3, por 4, por 5, algunos por 6. Los más comunes que utilizo es el Flexicamin B12 y el Oxa B12. A mí me ayudan mucho, andan muy bien. Siempre lo doy de mañana, dentro de lo posible, ¿sí? Y a la noche lo asocio con un biorrelajante. Puede ser del tipo del Pridinol, del Carisoprodol, o puede ser tranquilamente la clorzoxazona, que es el famoso la Dorixina Relax, que ahí ese sí es un buen relajante, la verdad que a veces te pega fuerte, fuerte, fuerte. ¿Sí? Acuérdense siempre los relajantes musculares antes de dormir. Y tengan en cuenta el tema de que si conduce y ese tipo de cosas, háganle esa salvedad. Si lo toman, que no conduzca. Y eso generalmente, por eso digo no menos de 3 y no más de 6, porque los inyectables solo uso 3 días y después, bueno, en todo caso, veo después si pueden seguir más tiempo. Y si me dice, mira, en 3 días yo estoy bien, bueno, por ahí lo paso a vía oral y andan. Y lo mantengo así por lo menos una semana. Perdón. Y después, la parte no medicamentosa, cosas muy caseritas. Mira, estás en tu casa, si estás con tu pareja, quien esté, un poco de calor local. Lo podés hacer. El calor local lo podés hacer con un secador de pelo o planchado, traen una toallita con una plancha y apoyan a la zona lumbar, que el calor en ese caso relaja bastante. Fisioterapia, no trato de dársela los primeros días, siempre trato de por lo menos, qué sé yo, a la semana que arranque con 5 sesiones, ¿sí? Los kinesiólogos son en ese sentido son bastante agresivos en el tratamiento, te clavan el codo y te empiezan a relajar y la verdad que es bastante, bastante molesto. Aconsejarle que tenga la cama lo más dura posible, ¿sí? Que no tenga una cama que sea muy, muy blanda, ni esos colchones elásticos, porque se deforma mucho la columna. Y ayuda muchísimo las almohadas entre las rodillas. La almohada entre las rodillas lo que hace es no estirarme demasiado el ciático, ¿sí? No se olviden que el ciático iba por atrás, ¿sí? Entonces, si yo duermo de costado, la pierna, sobre todo la más afectada, yo la estoy estirando demasiado, estoy irritando más el nervio ciático, por eso es que se aconseja sobre todo la almohada entre las rodillas. Bueno, esto es un poco lo que el pantallazo general, lo que era lumbalgia laboral, la parte que tengo que tener yo de conceptos principales en la parte lumbar, ¿sí? Y esto yo ahora les preparé unos casitos que me gustaría por ahí que participemos todos, eh, para que, si a ustedes les parece, veamos a ver qué posición tenemos, qué haríamos, qué no haríamos. En el caso 1, léanlo bien, esto es una evolución que yo generalmente hago en todo paciente que viene por ART. Acuérdense, le pongo siempre la edad del paciente, dónde trabaja, qué tipo de actividad tiene y cuánto hace que está trabajando en esa empresa, ¿sí? Eso a mí me da o le da a la RT, le da una idea de qué tipo de paciente es el que tenemos, ¿sí? Así que me gustaría que por ahí, si quieren abrir los micrófonos, no hay problema, lo charlamos, así que, y lo podemos ver bien, ¿eh? Cada uno pone su opinión. Yo se las voy a leer. 26 años de edad, trabaja en una empresa metalúrgica, tareas se desempeña como maquinista, hace un año que trabaja ahí, desengancha un perfil, siente un dolor en la zona lumbar que va a la cara posterior de la rodilla, ¿sí? Viene a la consulta, viene caminando, marcha eubásica, o sea que no renguea, camina bien, no tiene contractura paravertebral. Si yo le toco la parte de las espinas, o sea, la parte de la columna, la más saliente, la parte bien media, no le duele. La segue a los 45. La segue, para que ustedes vean, es el paciente de cúbito, yo con la pierna estirada se la levanto a 45 grados. Eso yo lo que estoy buscando es irritar el nervio ciático, ¿sí? Entonces yo le levanto la pierna
y si el paciente dice, ahí me duele, le pongo una crucecita, de acuerdo a si más dolor, 2 cruces, y si un dolor muy fuerte, 3 cruces. Y el Wasserman es muy parecido a ese, pero le flexiono la rodilla, o sea, le estiro mucho más el nervio ciático. Así que esos son 2 signos que siempre en un examen básico de columna o de lumbalgia se hacen siempre. No tiene déficit motor sensitivo, o sea que mueve perfectamente el pie porque venía caminando, así que no. Los pulsos digitales también están conservados. Le hago una resonancia, le hago una radiografía de columna lumbar, no veo nada, la parte ósea está normal. Le doy analgésicos, un poco de calor local y le pido una resonancia y lo cito a control de acá a unos días. ¿Sí? Este paciente típico de una lumbalgia por ART. ¿Sí? Bueno, después de ese paciente me viene con este informe. Dice, el disco intervertebral L2-L3 muestra signos incipientes de deshidratación, no hay protusiones discales significativas, los cuerpos tienen altura e intensidad de señal normal, no hay alteraciones a nivel de los arcos posteriores, o sea, conducto raquídeo normal, no hay alteraciones del cono medular ni en la raíz de la cola de caballo, los músculos se ven bien, no se ve ninguna patología, se ve un poco de edema en la parte sacra de la articulación sacroilíaca derecha y que dice probablemente de origen degenerativo, puede tener un poquitito de artrosis y tiene un edema en la región glútea del lado izquierdo. Acuérdense que el edema glúteo del lado izquierdo muchas veces puede ser por una inyección, porque yo le hago inyectables y la resonancia me va a informar que hay un edema, que es solamente para tenerlo en cuenta, que puede ser tranquilamente una medicación intramuscular. Bueno, yo tengo este paciente, ingresó por RT, ¿qué hago? A ver, si quieren abran los micrófonos y opinamos y charlamos un poquitito. ¿Qué harían ustedes si tienen un paciente así que ingresa por RT? Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Yo, con un paciente que me ingresa con Sí, esta sintomatología en una RT, sí. con esa resonancia primero limitaría lo que consideraría una cuestión crónica, que es el disco deshidratado L2-L3. Ujú, No aceptaría la denuncia si es por enfermedad, sí por accidente, ujú, y si denuncia por accidente, le hago tratamiento, ya sea ujú, kinesiológico o farmacológico, los días sí. de reposo que correspondan, y Ujú, después el alta, sin incapacidad. Eh, perfecto, Eso es lo que haría yo, no como enfermedad, sí perfecto. como accidente. Bien, ¿y cuántas sesiones le das? Yo a un paciente le haría primero 10 sesiones y Ajá, vería evolución. bien, perfecto. Bueno, mira, este paciente ingresó como un accidente laboral y con esta resonancia, vos o generalmente lo que se hace, 5 sesiones de rehabilitación y si sigue con dolor, se lo deriva a la obra social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es una patología, si lo tomás como accidente, no es una patología aguda. Acuérdense de la definición de accidente laboral, evento súbito y violento. Si yo tengo algo acá que me determine que es algo agudo, no lo tengo. O sea, la resonancia no me la informa. Lo que generalmente, habitualmente se hace es 5 sesiones y alta. Si está con dolor, se deriva a obra social. Y si no, a trabajar. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se hace. Yo les voy a transmitir mi realidad, que es lo que normalmente nosotros en lo que es la RT se hace en estos casos. No tampoco veo nada agudo, nada, digamos, no veo una hernia extruida, ni nada que me diga a mí que tiene una gran lesión, pero bueno, eso es también materia opinable, ¿eh? Ojo que cada uno también tiene su conducta y digamos, ¿cómo explicarlo? Su experiencia en estos casos para manejar ese tipo de cuadros. Así que, pero perfecto. Sí, sí, yo haría exactamente lo mismo que vos y no cambiaría nada. Porque ya
diferiríamos un tema del tiempo de reposo, pero después el resto, tal cual, lo haría tal cual como vos. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda que tengan? Después, a ver, tengo otro casito. Bueno, este es un caso, esto se lo quiero mostrar porque ustedes como médicos laborales, no se olviden que pueden tener un examen preocupacional, como bien lo dice ahí, ¿no es cierto? Donde el paciente me aparezca con esto, ¿sí? Lo único que dice disminución posterior de la amplitud del espacio L5 es seguro, no me dice otra cosa. Eh, el informe del médico laboral de la empresa esta me pone apto con preexistencia, ¿sí? A mí me llama la empresa y me dice, doctor, ¿qué hacemos con este muchacho? Le digo, ¿qué va a hacer? Este chico va a manejar, va a manejar un puente grúa, no sé si más o menos alguno conoce lo que es un puente grúa, se maneja a través de un joystick muchas veces y tiene que mover paquetes con perfiles de metal para cargarlos en un camión o para acomodarlos o estivarlos, ¿sí? ¿Ustedes qué harían ahí? ¿Qué conducta tomarían con ese paciente, con ese postulante en este caso, porque no es un paciente? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué edad tiene el trabajador, doctor? 26 años. Justo lo borré porque estaba el nombre y todo, ¿no? Tiene 26 años. Y en el registro de agente de riesgo, No, higiene y no, seguridad. claro, Ah, claro, este chico, o sea, si te dice, mm, vos imaginate, te dice, va a manejar un puente grúa y va a mover paquetes de perfiles de quizás de hierro, no sé, pueden pesar 800 kilos, pero como él tiene el manejo, tiene el puente grúa, él los va dirigiendo y los va moviendo. Si lo maneja con el joystick, por ahí vos lo tenés que, con unos hierros tipo lanza, vos los podés mover de determinados lugares para ir orientándolos. Imagínate que son estructuras súper pesadas. O sea, ese es el trabajo que va a hacer el empleado, el postulante. Y vos tenés que definir qué haces. ¿Lo metés o no lo metés? Con y con este informe de preocupacional. si el puesto de Doctor, trabajo tiene Sí. agente de riesgo columna, lo Ujú. pensaría realmente porque es un candidato joven que el día de Sí. mañana me puede hacer una hernia de disco en un Ujú. espacio controvertido que puede ser aceptado como enfermedad. Tranquilamente, Pensaría, tranquilamente. sí. Otra cosita, yo teniendo esa imagen, estoy pensando que puede tener una patología discal. Una de mis funciones como médico laboral es la prevención. Si yo lo ingreso, yo lo meto a trabajar, yo no estoy haciendo prevención, lo estoy exponiendo a un futuro daño si sigue haciendo fuerza o no. Entonces, esas son las cuestiones que uno debería tener en cuenta y debería. Bueno, fíjense que no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque hay que tener muchas otras consideraciones. Primero, evaluemos el puesto de trabajo. Dijimos, esta patología en un contador, vamos a decirlo así, no tiene injerencia. Si el contador no va a trabajar en un escritorio, ¿qué problema puede tener un contador con esta patología lumbar? Ninguna. Así que tengo que evaluar el puesto de trabajo. Segundo, esto es importante porque cada uno tiene que saber dónde trabaja, en qué empresa trabaja y qué idea tiene la empresa de lo que es un trabajador importante, un trabajador necesario, un trabajador que no es necesario. Porque hay empresas que vos le decís, escúchame una cosa, mire, este muchacho, en el examen que hizo, el psicotécnico brillante, el pibe maneja 3 idiomas, tiene un perfil de liderazgo y hoy tiene un montón de cosas a favor, ¿no es cierto? Bueno, ustedes
¿Les interesa ese empleado? Sí, nos interesa porque la verdad que da con el perfil, que es lo que estamos buscando y eso yo. Muy bien. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Seguimos en el proceso de selección o no? Si seguimos en el proceso de selección, yo como médico les digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una resonancia. Yo quiero que le hagamos una resonancia y la resonancia nos va a decir qué es lo que tiene. ¿Sí? Si tiene algo complicado, bueno, directamente desistimos. Si no tiene nada complicado, es solamente es un disquito que está afectado, dale, no más, lo metemos, no tiene hernia de disco, nada. Creo que lo positivo en este caso le gana a lo negativo y lo podemos meter. Por eso muchas veces eh, uno detrás de un escritorio ve un examen y dice no, sí, no, sí. Hay que evaluar muchas veces. La empresa muchas veces también te dice, che, mira, este nos interesa porque este muchacho hace mucho que lo estamos buscando, queremos un perfil así, así, así. Bueno, busquémosle la vuelta a ver que si ustedes lo quieren para esto o para aquello, lo quieren dejar en este puesto, este chico tiene posibilidades del día de mañana ascender o puede ser supervisor, puede ser encargado y todo lo demás. Bueno, eso es lo que muchas veces tienen que tener en cuenta. Eso se llama estudio puesto de trabajo y es política de la empresa. Eso es importante a la hora de decidir y definir. Después, como le digo, le pido una resonancia, ¿no es cierto? Y muchas veces, en el caso mío yo no lo hago porque yo lo puedo manejar, pero muchas empresas hacen y piden una evaluación traumatológica, ¿sí? La evaluación traumatológica le va a dar a la empresa una cierta orientación de decirle, mira, este muchacho tiene un montón de cosas a favor y no necesariamente si ustedes los ponen a trabajar en determinadas cosas, puede que se vea perjudicado. Entonces, eso muchas veces ténganlo en cuenta al momento de definir si se van a quedar con ese postulante o no, y denle la posibilidad muchas veces también a la empresa de que si quiere invertir, porque a lo mejor el empleado o el postulante vale la pena, denle la posibilidad de invertir, de hacer una resonancia, nos sacamos la duda a todo y de paso le damos trabajo a otra persona, ¿no es cierto? Eh, bueno, y eso es todo. Así que de alguna forma espero haberles aclarado un poco el tema y las dudas que se le pudo haber planteado con esto. Después, eh, otra cosa por ahí para tener en cuenta también, que me gustaría que ustedes la vean, es que todo esto en materia, muchas veces materia opinable, ¿sí? ¿Qué quiere decir materia opinable? Si ustedes quieren de tomar determinadas conductas, quieren hacer otras cosas, quieren ver si la empresa tiene, qué sé yo, ganas de ayudarlos a ustedes también como departamento de medicina laboral y querer hacer una política, decir, bueno, muchachos, todo aquel empleado que estemos en la duda, lo progresamos un poquitito más, adelantamos un poco más y de ahí lo podemos estudiar, bienvenido sea. Pero por eso siempre, hoy cuando les dije que me parecía que nuestra especialidad muchas veces está subvalorada, es un poco también muchas veces entiendo yo y hago mi autocrítica que es un problema nuestro, ¿no? No es un problema de la empresa. Hay que informar más, hay que moverse un poco más y hay que dar las cuestiones, los pros y los contras de cada tarea muchas veces. Deja de compartir, si no hay más diapos, Ah, sí, deja de compartir. Y hay una pregunta bien, sí, sí. de Pablo Chocobar. Prende la Hola, cámara, buenas Pablo. noches. Ah, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era relacionada más o menos en un examen periódico de rutina. Sí. Aparece como, por Ujú. ejemplo, en el último caso,
el caso 2, Sí. o Ujú. espondiloartrosis incipiente, etcétera. ¿Cómo se Sí. tomaría en un periódico? Donde yo trabajo, informamos, o sea, el criterio es informar solamente patologías agudas, Sí. eh, etcétera, dislipidemias, glicemias Ujú. elevadas, alteraciones. Sí. Pero he visto muchos informes de periódicos que vienen Ujú. justamente con estos casos de traumatológicos que Ujú. no lo informamos, no hacemos la devolución y bueno, ¿cómo quedaría a criterio, sería a criterio de la empresa o legalmente se debe tomar alguna conducta? No, generalmente los periódicos son pura y exclusivamente de la RT. Muchas veces la RT es la que de alguna forma tiene que tomar cartas en el asunto. Si la RT considera, la RT muchas veces hace el aviso y te lo deriva a un sanatorio, un hospital que sea un prestador de ellos, ¿sí? Ha pasado, por ejemplo, lo que yo he recibido como consultas de periódicos son pacientes que al momento del periódico dicen, me duele el codo, me duele la muñeca, me duele. Entonces, si ese paciente está expuesto a un agente de riesgo, ¿sí? Tareas repetitivas, por ejemplo, de extremidades superiores, a esa persona sí se la manda a estudio, ¿sí? Nosotros lo que es codo, habitualmente tenemos como protocolo pedir radiografía y ecografía, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos buscando es una epicondilitis o una epitrocleitis, y si aparece otra denuncia, como por ejemplo dolor de espalda, dolor de muñeca, parestesia, ¿no? Agregamos la electromiografía. Pero solamente ahí lo que hemos recibido de periódico es si el paciente está expuesto a un agente de riesgo, la RT lo único que hace es atenderlo, si no, no. Si aparece qué sé yo, una lumbalgia y el paciente es telefonista, no, no te lo atiende, no te lo deriva. Salvo que después el paciente, por su cuenta, él haga una denuncia. Él puede denunciar, autodenunciarse o tranquilamente. Pero eso es lo que yo, por lo menos desde el punto de vista de ART, es lo que he recibido. Y después, en las empresas donde yo trabajo, que hay pacientes que se han hecho periódicos, por ejemplo, para ingresar a otra empresa, entonces le hacen radiografía de tórax, electrocardiograma, un laboratorio muy, muy básico y le hacen un electrocardiograma. 5 cosas. Yo lo que hago, les doy la devolución cuando recibo los periódicos esos y aparte le complemento el laboratorio con otro más. Le pido perfil lipídico, le pido, qué sé yo, orina completa, hepatograma, le pido muchas más cosas como para, qué sé yo, darle una devolución mucho más completa al empleado, pero eso ya es una decisión de la empresa, ¿eh? La empresa me pidió a mí que porque también justo tenemos una nutricionista, entonces nos pidió que cuando hagamos la devolución de los periódicos, si podemos pedirle algo más para completar y controlarlos un poco, bienvenido sea. Pero eso es mi experiencia, digamos. Tiene mucho, mucho que ver con la RT. La RT es la que determina si ese paciente va a estudio o no va a estudio. Bien, gracias. No, por favor, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos toda la experiencia del doctor, de Daniel, realmente. Hay muchos comentarios, pues, Daniel en el chat, así que lee, Ah, sí, sí, sí. la gente muy conforme con la clase. Bien, 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 Ella bien. también muy didáctica, Bueno, muy práctica. Ya que estoy, ¿puedo bueno. hacer otra más? Por favor, Adelante, Pablo, es Pablo, por gratis, es supuesto, por gratis. supuesto. Ya a partir de la quinta cobramos. Bien. También donde trabajo, o sea, las lumbalgias, Sí, tenemos un periodo estaba escuchando que, bueno, en el caso este que presentaba, 5 sesiones y sí, después se derivaba a RT. Más o menos sí. acá sería lo mismo. Eh, Ujú, Acá nos hacen hasta 10 sesiones, una ujú, nueva consulta para evaluarlo. Si ujú, persiste, ujú. también ya se derivaría a RT. En este caso, Sí, la pregunta sería, eh, sí.
A mí, por lo que me explicaron, hasta 10 Sí, días, diríamos, porque se haría cargo la misma empresa. Después de los 10 exacto, días, ya exacto, correspondería que exacto. pase a cobro de sueldo por la RT. ¿Sería así eso? Tal cual. Por eso las RT, si alguno trabaja en una RT o ha tenido la posibilidad de trabajar en una RT, la RT siempre te pide eh, eh, que vos lo soluciones a todos los casos antes de los 10 días dentro de lo posible. ¿Eh? Por eso si vos tenés un prestador que te hace una resonancia en 72 horas, el médico traumatólogo te lo ve a las 48, 72 horas y apenas lo ve por guardia, le hiciste, le indicaste 5 sesiones de rehabilitación, vos a ese paciente en 10 días ya lo cerraste el caso. La RT chocha, ¿sí? El paciente va a salir medio rengueando, pobre, con dolor, pero la RT va a estar contenta. Por eso uno tiene que evaluar el criterio médico ante todo, eso es fundamental, eso es fundamental. Pero hoy en día, desde el punto de vista de la RT siempre te va a buscar prestadores que te solucionen los problemas antes de los 10 días. Y si tienen especialistas, médicos, todos los servicios a la mano, mirá, te puedo asegurar que te van a buscar y te van a buscar siempre. ¿Sí? Y a eso le engancho la última pregunta, perdón, profesor. Le Por engancho la última favor, por pregunta. favor, por Eh, favor. Me ha tocado que he seguido un paciente dentro de los 10 días Ujú, y me refiere no mejoría. Y ujú, pasado, ya estamos en el séptimo día, ya hizo las 5 sesiones, ujú. consulta en el mismo día de la última sesión y Sí, refiere no mejoría. Eh, sí, Mi pregunta es, o sea, ¿qué estudio? Porque yo no ser traumatólogo yo, sí, tampoco no sí. sé si pedir algún otro estudio, por ejemplo, una electromiografía para ver si hay algún Ujú, compromiso, o sí. ya directamente yo como médico no traumatólogo, Ujú, eh, ya sí puedo pedir una resonancia, pero estaría sí, yéndome de los 10 días, o ya claro, claro, directamente lo derivaría a interconsulta con traumatología. claro. Yo no sé, bueno, yo te voy a dar mi experiencia, he trabajado en una empresa que ellos tenían, no tenían, o sea, ellos qué hacían con las lumbalgias, mirá vos lo que hacían con las lumbalgias. Le hacían radiografía porque ellos también tenían equipo de rayos X en la planta, ¿sí? Una planta muy, muy grande, este, y tenían kinesiólogo. Entonces el kinesiólogo le hacía, estaba contratado por la empresa. Entonces, ¿qué hacía? El empleado no perdía la jornada laboral, venía con tareas diferenciadas o tareas livianas, como alguien le puede llegar a decir. Entonces, el paciente, obviamente, estamos hablando de una persona que está de acuerdo con todo esto, ¿sí? Entonces venía, se hacía la kinesiología, venía a trabajar con tareas aliviadas, o sea, y podías vos manejarlo. Después estaba aquel paciente que no quería saber nada, porque al ser una empresa muy, muy grande tenía su sindicato que algunas cosas permitía y otras cosas no permitía, y bueno, no tenías mucha chance de manejarlo distinto, ¿sí? Entonces, vos como médico de esa empresa, si al paciente vos al principio lo manejaste vos podrías haberlo medicado y haberle indicado kinesiología, ¿sí? Si vos después querés ahondar un poquitito más, podés pedirle una resonancia, no importa que no seas traumatólogo, pedirle una resonancia, pero ¿qué pasa? Hay que ver, después vas a empezar a tener que consensuar con el empleado si la resonancia, cómo la vas a hacer. Si la vas a hacer a cargo de la empresa, lo vas a hacer a cargo de su obra social, porque si el paciente te levantó una caja, un ejemplo, te levantó una caja trabajando, y vos le decís, mira, vamos a hacer una resonancia, si lo pedís por la obra social, te va a decir, no, pará, si yo esto me lo hice acá. Entonces ahí es donde tenés que hablar con la empresa y decirle a la empresa, muchachos, mire, si a ustedes les parece, podemos pedir una resonancia, hacemos una resonancia, vemos bien qué tenemos y si corresponde hacemos la denuncia al RT y si no corresponde no la hacemos, ¿sí? Pero muchas veces vos te asegurás hacer la resonancia y con la resonancia tomás decisiones.
sin resonancia muchas veces no las tomás. Hay RTs que le dan bolilla y hay otra RT que vos cuando lo metiste al paciente lo perdiste, porque el paciente entra a la RT y hay, repito, hay RT que trabajan bien a conciencia y hay otras RT que no le dan bolilla a algunas cosas. Y vos al paciente lo podés llegar a tener, qué sé yo, 3, 4 semanas en tratamiento, en kinesiología y no te lo definan. Y vos tenés que estar atrás del RT, metiéndote en la página del RT, sabiendo a ver qué van a hacer, qué no van a hacer. Por eso, la lumbalgia, hablada así, muchas veces parece re fácil, ¿sí? Pero después tenés que luchar, a veces con el empleado, a veces con el gremio, con el supervisor, con recursos humanos, con higiene y seguridad. Todos te van tirando con, viste, todo para su lado, quieren que vos definas un montón de cosas, como médico laboral, ¿sí? Algunos no se preocupan, dicen, muchachos, vamos a denunciarlo y ya está, que se haga cargo de la RT y que se encargue. Y otros, por ahí, que tienen un poquitito más de posibilidades laborales ahí adentro, que tienen más recursos y todo lo demás, lo podés manejar vos. Eso está, por eso hoy te decía, hoy está en la política de la empresa también. ¿Qué decisiones quiere tener? Sabrina, espero Sí, haberte respondido, Pablo, tu Sí, sí, sí. inquietud. ¿Eh? Sí, sí, porque es como dice usted, Eh, la lumbalgia parece fácil, pero después Sí, entran un montón de factores y se complica bastante. sí, 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 sí. Y te digo, hoy en, Hay una y va, pregunta de sí, Sabrina. de Sabrina. Yo, antes que haga la pregunta Sabrina, lo saludo porque tengo que retirarme. La clase queda abierta, no hay problema. Muchas gracias, Bien, Daniel, muy clara. bueno, La clase bueno, muy bueno, bueno, buena. bueno, La clase queda en el canal de YouTube de la carrera, te vamos a hacer bien, llegar. Y bueno, los esperamos a todos en el día de mañana, en el mismo horario, para continuar. Muchas gracias, Daniel, una clase muy buena. Te bueno, agradecemos bueno. mucho. Los Gracias, Doc. comentarios están todos ahí en el chat, Muy bien, van todos en el mismo sentido. Muchas gracias, muchísimo. nos ¿Cómo vemos no? mañana. Gracias. Chau, chau, Doc. Sabrina, que Chau. la pregunta, ustedes Sí, pueden sí, nosotros seguimos, queda Sabrina, abierta hasta que no hay problema, no hay terminen. problema. Queda abierta la clase hasta que terminen de evacuar todas las dudas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? mi pregunta es la siguiente. Yo sé que es un tema extenso, el tema de hernias Sí. lumbares, pero en el Ujú. contexto de lumbalgia posesfuerzo, accidente laboral, hablamos Sí, de todos los elementos crónicos que yo tengo para determinar qué es una patología inculpable y cómo ujú. proceder. Sí. ¿Qué elementos tengo que tener en agudo, Ujú. independientemente de que esté preocupacional sin lesiones, para Sí. reconocer una hernia L5-S1, como dice la ley, como Ujú. accidente laboral en estudios complementarios o por mecanismo lesional? Bien. Vos en el informe de la resonancia, vos vas a tener que tener, o sea, la resonancia te va a decir que se observa entre la quinta lumbar y la primera sacra una hernia discal, ¿sí? O te puede decir que esté, qué sé yo, puede haber un desgarro del anillo fibroso, ¿sí? Puede ¿Sí? haber edema. El edema muchas veces en determinadas patologías es muy agudo, ¿sí? Eso es lo que muchas veces buscamos nosotros. Por ejemplo, si yo eh, te pido una resonancia por un latigazo cervical y yo tengo en el latigazo cervical una hernia de disco y además de eso tengo el cuerpo vertebral, dice edema óseo, yo tengo altas chances de pensar que esa hernia discal que tenés cervical con el edema óseo de la vértebra cervical es aguda postraumática, ¿sí? Y ahí yo me voy para el lado del accidente laboral, ¿sí? Acuérdense que columna cervical para laboral no existe, no existe, es más, si vos haces una denuncia por enfermedad profesional y pones cervicalgia, algunas RT directamente te la rechazan, ni siquiera te citan a control. Te Y dicen entra como... patología no listada. Te dice patología no cervicalgia, patología no listada, chau.
seguí participando. Te dicen, ¿qué otra cosa tenés para denunciar? Te dicen, en el caso. Y otros, pero no así, fíjate, si denuncias cervicalgia, la RT no te la acepta, pero si denuncias cervicobraquialgia, te está diciendo que hay un dolor cervical que irradia todo el miembro superior, ahí sí, ahí te lo van a estudiar, te van a pedir una electromiografía y una resonancia de columna cervical. La mayoría de las veces, cuando vos denuncias una cervicobraquialgia, si realmente tenés algo, ahí en esos casos tenés que estar expuesto, qué sé yo, manejar una retroexcavadora, manejar un camión, manejar algo, maquinaria pesada para tener, acuérdense, el 80.011 que era vibración de cuerpo entero. Eso lo tienen que tener, porque si no lo tenés a eso no te lo van a aceptar, ¿sí? Sí. Pero vuelvo a repetir, si vos en la resonancia, ahora, perdón, me fui un poquito, ahora volvamos a la parte lumbar. Si vos en la parte lumbar tenés una sola hernia, bien, L5S1, acuérdense que era lumbosacra, L5S1, única, el resto de la columna lumbar, mirá, la RT no puede patalear, se la tiene que morfar y lo tiene que atender. Y si esa hernia es lo suficientemente importante, es una hernia se llama hernia migrada, cuando se mete en el conducto y se va para arriba, y tiene criterio quirúrgico, la tiene que operar, la tiene que operar. Yo generalmente tengo, en el sanatorio donde estoy, en Rosario, tengo especialistas de columna y que tienen muy buen criterio, y la verdad que no han sido muchas, pero yo te puedo asegurar que 2 o 3 hernias de disco con diagnóstico de accidente laboral han sido operadas. Una Entonces, directa, resumiendo, perdón, ¿no? resumen, Como para sí, no perderme. Hernia de ese solo segmento, sin ninguna sí, otra lesión en la columna. Bueno, sí, obviamente se tiene que condecir con el mecanismo lesional, porque en el ejemplo de exacto. un perfil Ujú, no va a tener una hernia. ujú, Ruptura del anillo fibroso y edema que sí. puede estar o no. Que puede estar o no. Y obviamente irritación de la raíz o algo por el estilo. Ujú. O sea, y no tiene que tener signos de deshidratación ese disco, porque ya el mínimo signo de deshidratación te está diciendo que es agudo, que es crónico, perdón. Ya Y un que la signo de ruptura del anillo fibroso puede ser puede ser producto crónica. Sí, de puede esa. ser crónica o puede ser por la misma deshidratación del disco. ¿Sí? O Ok. sea, eso muchas veces vos no lo podés saber, porque si no sos especialista, por ahí no estás canchero en el tema. Pero hay elementos en una resonancia que te están hablando de agudeza o de cronicidad. ¿Sí? Si vos tenés determinada, o sea, en eso parece es medio perverso, ¿no? Pero con eso también la RT juega, ¿sí? Porque ante un mínimo indicio de cronicidad, un poco de artrosis, no sé, una vértebra con osteofito, una cosa así, y vos tengas un poco de dolor, te dice que eso es viejo, ¿sí? Últimamente lo que hace la RT te dice rechazalo, y en todo caso que vuelva que venga por comisión médica. Entonces, hay pacientes que conocen, hay pacientes que le interesa, otros pacientes que no. Hoy en día el miedo a perder un trabajo te limita muchas veces a hacer un reclamo o a proseguir con un reclamo. Esas son todas cosas que vos tenés que tenerlas en cuenta al momento de decir, ¿cómo sigo ahora? ¿Sí? Porque encima, si el paciente está por RT, la RT lo rechaza, el paciente quiere a la obra social. Ya sabemos que si no es una obra social prepaga, te van a dar turno de acá a 20 días. Tenés que conseguir un traumatólogo, te tiene que hacer un certificado. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar nosotros, como médicos de la empresa, como médicos laborales. Y fíjate, si le podemos hacer un poco la vida un poquito más fácil, qué sé yo, si tenemos algún colega, amigo, che, lo podés ver a este muchacho que está medio en banda, necesito que lo vea, necesito que le pidas algo y ir definiéndolo, ¿viste?
Pero con el síndrome cervicobraquial que nombraste es más o menos Sí, lo mismo. Es sí. perseguir una utopía, porque ¿cuándo lo comprobás? ¿Cuántos Pero es hay que, reconocidos? Si es en no, agudo. no, cérvico-braquialgia, no, cérvico-braquialgia yo no atendí ninguno. Todas las veces que lo he visto, los he rechazado por patología inculpable, la mayoría. La mayoría son todas patología inculpable. Pero por eso la cervicobraquialgia Sí. no es un evento agudo también por contractura muscular que comprime el plexo. Bueno, pero Es justamente, como no está raro para listada, claro, pero como no está listada, como vos como enfermedad profesional, no la aceptás. Y como accidente, muchas veces como no está como enfermedad profesional y muchas veces como accidente, es tan difícil de comprobarla, le terminás dando 5 sesiones, a veces por ahí le das 10 sesiones porque está con mucho dolor, lo medicás, pero no mucho más que eso haces. Porque el fenomenal. RT te lo va, che, alta, ya hizo sesiones, evaluar alta, te va poniendo, ¿viste? Te van poniendo vos, obviamente, el que tiene ciertos años, yo al principio te dejas intimidar un poco, después ya con los años le decís, mira, no, este muchacho no se puede ir de alta porque no está en condiciones, ¿no es cierto? Y tiene todas. Ahora me está pasando mucho, cambiando de tema, ahora está pasando mucho con los traslados no se lo quieren dar a nadie. Tengo pacientes con muleta, con inmovilizador de rodilla, con bota Walker, que le rechazan los traslados, le dicen que se vayan en transporte público. Entonces vos decís, pará, está todo bien, yo entiendo que vos quieras ahorrarte esto, pero hay criterios y criterios. Entonces en las devoluciones vos también ponés traslado en remis, entre paréntesis, paciente con muleta, todas esas cosas, como para ayudarle un poco al paciente que no quede tan en banda, ¿viste? Porque a veces se abusan. Tenés de Bueno, y los en dos el lados. caso de los accidentes de rodilla, de la ruptura de meniscos, también se Sí, rechazan mucho. Antes sí, no pero rechazaban ruptura grado 3 con contacto de la superficie ujú. articular, que tuviera fenómenos degenerativos y el mecanismo lesional le da, y ahora rechazan igual y que entre por comisión. Exacto, bueno, justo, mirá vos, sí, es lo que me está pasando a mí, ¿viste? Por ejemplo, a mí me pasó un caso muy, muy, muy claro. El muchacho enfermero de un sanatorio baja del colectivo y dice que cuando bajó del colectivo, no se cayó, ¿eh? Bajó y es como que flexionó la rodilla, dice, y sintió un ruido. Le pedimos resonancia, se voló el cruzado anterior y rompió un menisco. Pero como no tenía o sea, y tenía tantas cosas, y vos decís, flaco, pero ¿a cuánto venía el colectivo? A 160, porque para romperte así como te rompiste, no, dice. Bueno, ¿qué hizo el RT? Lo rechazó porque no coincidía la cinemática de trauma con la lesión informada por resonancia, y el paciente volvió por comisión médica, como al mes volvió, pero volvió por comisión médica, el RT lo tuvo que operar, reconstrucción de cruzado, sutura meniscal, toda la rehabilitación. Estuvo como 4 meses el flaco en la RT haciendo todo el tratamiento que correspondía. Pero vos fíjate, jugaron con eso. Bueno, pero a ver, También, si se hace un esguince de rodilla grave, sí, con sí. entorsis en varo de la rodilla, Ujú, por más que ese menisco estaba degenerativo y hace una ruptura grado 3 que sí. contacta, tiene la Ujú, hidrartrosis, los elementos sí, agudos, ¿por sí. qué no reconocérselo? Si el tipo antes estaba bien, No, se no, lo no, rompió en el accidente de trabajo, digo, claro. esa cosa es medio ambigua también. Es Sí, como sí, sí. jugar siempre con el borde de la ley y los grises. Exacto, exacto. Sí, juegan con eso. Y juegan con el desgaste. Porque es como te digo, no te dan bolilla, vos tenés que ir a comisión médica. Hay gente que, vamos a ser sinceros y sin ser discriminadores, hay gente que no se da cuenta de determinadas cosas, ni saben, hay gente pacientes que yo tengo que no saben que se pueden autodenunciar. Yo tengo pacientes que hay veces que yo les digo, siguen trabajando, están por RT y siguen trabajando. Y le digo, pero ¿por qué estás trabajando? Y porque a mí nadie me dijo que no tenía que ir a trabajar. Un flaco que faltó a 10 sesiones de rehabilitación me dice, no, falté porque no me coincidían los horarios. ¿Qué horario? Le digo. Y porque yo tengo turno de mañana, me habían dado turno a las 11.
pero ¿y cómo? ¿Qué turno? ¿Viste? Entonces hay cosas que no entendés y que es porque la gente, o vos no sabés si el flaco te está tomando el pelo, la de la empresa se están haciendo los vivos, porque decime, ¿qué empresa no va a saber que si tienen un empleado bajo ART, ya sea por accidente o por enfermedad, le tienen que decir ellos que no puede trabajar ese pibe? Pues si ese pibe le llega a pasar algo, llega a chocar la moto, llega a pasarle algo, estando por ART, la RT le va a decir, flaco, ¿qué haces laburando? Si vos tenés que estar rehabilitándote. Y lo dejan en banda. ¿Me entendés? Entonces, es como vos decís, juegan con esos grises, juegan con eso de que veo si sigue o no sigue, o si reclama o no reclama, si tiene un abogado o no, ¿viste? Entonces, eso es lo que por ahí te da un poco de bronca, ¿viste? Y vos tenés que estar ahí atajando algunos penales. ¿Sí? Algunos lo podés atajar y otros no. Les tenés que Muy explicar, claro muchachos, esto todo. no es para el alta. Clarísimo todo. Muchísimas gracias. Por favor, chicos, al contrario. Cualquier duda que tenga, cualquier pregunta, yo no tengo apuro de nada. No hay problemas. Bueno, chicos, cualquier cosita, yo después le voy a dejar los datos al doc, cualquier consulta que quieran hacerme o alguna duda que tengan. Yo estoy en Rosario, estoy en el Sanatorio Mapasi, así que muchas veces si quieren derivar algo, necesitan saber, tienen alguna duda con algo, quieren consultar algo, por ahí nosotros yo soy más santafesino, bueno, nací en Santa Fe, me vine a vivir acá, pero a veces eh, tengo algunos colegas, amigos que por ahí me piden algo y les damos una mano. A veces si estamos acá le podemos dar una mano. Bueno, chicos, Gracias, Doc. Gracias. no, Buenas por favor, noches, muchas le dejo. gracias. Buenas noches. Chao, buenas Chao, noches. chao. Chao, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Doc. Buenas noches. Chao, buenas noches.